y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones. En esta oportunidad quiero tocar un tema desarrollar un tema acerca de lo que son códigos y reglas de interpretación bíblica. Es de suma importancia. Como maestro de la palabra, he observado la necesidad que hay que hay en la iglesia de conocer el pensamiento de Dios, de que hayan gentes o que nuestros ministerios, que son los que tienen la responsabilidad de esto, según lo que está escrito en Efesios 4:11, que es para perfeccionar a los santos. Jesús constituyó 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para perfeccionar a los santos. Y la necesidad que hay, la gran necesidad que hay de conocer el pensamiento de Dios, y aún más la necesidad de tener ministros competentes que no sean lectores de la Biblia, sino que sean estudiosos de ella. Pero también necesitamos, porque para ser estudiosos necesitamos de que nuestros ministerios sepan o aprendan a estudiar las Escrituras, porque tenemos un montón, gran porcentaje, la mayoría, en nuestras iglesias que son lectores de la Biblia, pero que no son estudiosos. Alguien dijo que la iglesia cristiana está llena de buenos predicadores, entre comillas, pero hay muy pocos teólogos. O sea, los conferencistas que tenemos al frente son gentes que te trazan un mensaje, aunque esté todo descontextualizado y distorsionado de la verdad bíblica del pensamiento de Dios, sacan el texto de su contexto y hacen una aplicación de un pasaje o de lo que está escrito a la iglesia, que muchas veces no tiene nada que ver con la iglesia, aunque hay principios endógenos en lo que están presentando, pero no hacen una salvedad del texto y de lo que están exponiendo. Y son buenos predicadores. La gente llora, la gente se identifica con el mensaje, pero cuando analiza lo que están exponiendo, ellos el texto que tomaron y como lo expusieron, lo descontextualizaron, lo desfasaron de la realidad bíblica del pensamiento de Dios. Entonces, nosotros necesitamos gentes en nuestras congregaciones. Estos son los 5 ministerios, que sean no solamente lectores, sino estudiosos de las Escrituras, para que puedan llevar a la iglesia a conocer el pensamiento de Dios. Hay una gran necesidad. La iglesia, repito, la iglesia está llena de buenos predicadores, pero hay muy pocos teólogos, gentes que hagan una exégesis de las Escrituras, no los que se meten en el terreno de la eisegesis y le dan a la Biblia su propia interpretación, o los que se meten en el terreno del hiperliteralismo y dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Ese no es el tipo de gente que necesitamos en nuestras congregaciones. Para conseguir ese objetivo, o sea, el ser buen estudioso de las Escrituras, nosotros necesitamos lo que se conoce como la hermenéutica o los códigos y reglas de interpretación, que nos presentan códigos y reglas de interpretación y principios de interpretación, que nos llevarán a un fin y a un objetivo, que es el conocer el pensamiento de Dios. Eso que está plasmado en las Escrituras Sagradas, el pensamiento del Eterno. Eso es lo que se denomina como una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ese es el trabajo de nosotros los ministerios: estudiar, escudriñar, para descubrir el pensamiento de Dios que está plasmado en las Escrituras, que es llevar al pueblo a lo absoluto. Cuando nosotros hablamos de lo absoluto desde la perspectiva teológica, eso es lo que no cambia, no se devalúa, no expira, lo que se sostiene y se mantiene en sí mismo, lo que permanece, lo que no caduca, no mengua, no se desvanece, es lo único, es lo verdadero, lo inigualable, lo insuperable, la esencia, la sustancia misma, es Dios mismo. Eso es lo absoluto. Entonces, el interés de Dios es que como creyentes o como ministros también competentes descubramos lo absoluto de Él, que está plasmado en las Escrituras. Es lamentable decirlo, pero la iglesia está llena
de lectores bíblicos, pero muy pocos tienen un tren de estudio y de investigación. O sea, Dios se interesa más por los que estudian que por los que leen. Por esta causa trasladó a Felipe y lo colocó al lado del eunuco, el etíope, porque no entendía lo que leía. Porque Dios está más interesado no que tú leas, sino que entiendas lo que lees. Para el apóstol Pedro, el estudiar la palabra es un ministerio. Así tenemos que entenderlo nosotros los ministros. Es un ministerio que lleva implícito un llamado, una vocación, una dedicación, una entrega, un compromiso, una responsabilidad que nos llevará a descubrir y a tener iluminación de los misterios de Dios que están revelados en su palabra. Entonces, la variante de la iglesia en su forma de vivir es que no está caminando en lo absoluto de Dios. El creyente está dando sus pasos en un sinnúmero de ideologías, paradigmas, estatutos internos, tradición, dogma, religión, falsa doctrina, principios de ocultismo, seudismo, catolicismo romano y para usted de contar. Y todo esto ha traído como resultado la más grande fragmentación y desorganización en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, solo el descubrir y caminar en lo absoluto de Dios nos llevará a ser como organismo una potencia mundial. Si la iglesia descubriera la verdad verdadera de Dios, lo que es absoluto, fuera en función un cuerpo, un núcleo, que pasaría a ser una potencia espiritual en el mundo, convirtiéndose en una amenaza para las tinieblas. Entonces, el hecho de que la iglesia haya diferentes escuelas en la teología es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. O sea, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar, disentir, diferir, discrepar. O sea que ninguna organización, oígase esto, ninguna organización, federación, concilio discute el que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestantes han entendido y asimilado esta verdad absoluta. Entonces, vamos a hacer un análisis para comprender lo que antes dicho, lo que he presentado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está escrito en Juan 14:6. El término yo soy se conoce como el primer pronombre personal que en el lenguaje teológico indica lo absoluto, lo único. El término él en relación al camino es un artículo determinado que confirma lo absoluto en el yo soy que se viene tratando en el pasaje. El término la en relación a la verdad y a la vida por igual es un artículo determinado que confirma lo absoluto del yo soy en el que se viene tratando. Es decir, el término yo soy con los artículos determinados él y la determinan que Jesús es la única opción para llegar al Padre. No hay más camino, no hay otra verdad y no hay otra vida sino Jesús mismo. O sea, la pregunta es, ¿por qué en esta presentación que acabo de dar no hay variedad o diferencias o forma de ver las cosas desde el punto de vista teológico? La respuesta sería que todos hemos entendido esta verdad concerniente a Jesús como lo absoluto de Dios para llegar al Padre. Si usted le pregunta a un sinnúmero de cardiólogos qué es una cardiopatía, sin lugar a duda le darían el mismo y único concepto, por la sencilla razón que hay una verdad absoluta, patológicamente hablando, en relación al fenómeno. Usted no va a conseguir un cardiólogo que diga yo opino, otro que diga yo creo, otro que diga a mí me parece, otros dicen tal vez. No, porque el concepto de cardiopatía es uno solo, es absoluto. Igual, óigame, concerniente a la verdad de Dios, plasmada en las escrituras, hay un solo pensamiento, por ende debería haber una sola forma de ver las verdades bíblicas. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal
es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas, que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlados, manipulados e intimidados. Eso está pasando en nuestras congregaciones actualmente. Cuando hay ministros que te escuchan exponer la verdad verdadera, la verdad absoluta, y para el colmo del caso y el error más grave es que muchos de ellos saben que tú estás en la verdad, pero no le dan paso a esa verdad. ¿Por qué? Porque tocan sus intereses, sus doctrinas equivocadas, y eso a ellos no les conviene. Si ellos les conviene mantener un pueblo atado, manipulado, intimidado con la mentira, con la falsedad, con el engaño, con el paradigma, con la eisegesis, con su forma de pensar, con su forma de ver las cosas. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. O sea, hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera, oígase esto, en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Eso está escrito en Marcos 7:13. Entonces, en la iglesia reina mucho la ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia, y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados, y eso se le llama eisegesis. Dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. Mire, la tradición es todo aquello que nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Ahora, ¿quién en parte es culpable de todos estos desajustes dentro de la iglesia? Los líderes, los ministerios. Un liderazgo que no ha hecho su trabajo para el cual fueron constituidos, que es perfeccionar, edificar, llevar a la iglesia a un estado de madurez. Por causa de no ser estudiosos de las escrituras, y esto viene como producto de no tener y conocer las reglas y códigos de interpretación que presenta la hermenéutica sagrada como ciencia de interpretación. Es lamentable decirlo, pero tenemos ministerios que sí son ministros y no saben estudiar las escrituras. Como tenemos gente que están filtradas, ejerciendo un ministerio que Dios no lo llamó, están fingiendo, no están fungiendo. En Oseas, el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, eso no tenemos que sacar el texto de su contexto. Dios está hablando con los sacerdotes de ese tiempo. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento a mi pueblo, yo lo desecho del sacerdocio. ¿Qué me dice a mí que en este tiempo Dios no va a desechar a todos aquellos que fueron llamados para perfeccionar a los santos y no lo están haciendo? Lo que están es jugando al culto, a la religión, que lo que tienen dentro de las congregaciones es un teatro, lo que tienen es un circo, que lo que faltan son las jirafas y los elefantes, porque los payasos son ellos. Entonces,
vamos a ver, estudiar, vamos a tener en cuenta lo que es la hermenéutica sagrada, que dentro de ellos te encierran códigos y reglas de interpretación. En cuanto a eso, yo quiero enseñar un tópico que tiene mucha relevancia dentro de la interpretación bíblica. Voy a presentar lo que se denomina la regla o código de interpretación del contexto. Présteme muchísima atención y usted se va a dar cuenta en el grave error en la cual nos han sumergido o han sumergido algunos ministerios a la congregación en falsa doctrina, con pasajes totalmente descontextualizados, distorsionados, sacados de una hilación de un pensamiento, rompiendo el verdadero pensamiento de lo que está escrito, pues cercenando la posibilidad de que pueda la iglesia conocer el pensamiento absoluto de Dios. La regla de interpretación o código de interpretación del contexto, esta regla considera cuidadosamente las partes precedentes y subsecuentes del texto que se analiza. Nos permite determinar el significado, sea literal o figurado, que mejor se adapte al pasaje en cuestión. El contexto podrá comprender un solo o unos pocos versículos, capítulos enteros o libros completos. Esta regla nos permite examinar todo el pasaje con mucho cuidado y con mucha atención, y nos permite tener presente el dicho hermenéutico, el cual expresa un texto sin el contexto es un pretexto. Okay. A continuación voy a dar ejemplos de las reglas del contexto. Preste muchísima atención. Y aquí usted se va a dar cuenta cómo estamos leyendo Biblia y no estamos estudiando las Escrituras, no estamos analizando las Escrituras. Estamos tomando textos y sacándolo del contexto y lo estamos presentando y aplicándolo a la iglesia, que no tiene nada absolutamente que ver con lo que estamos expresando, aplicando, presentando. El primer ejemplo es: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso está en Proverbios 6:2. El tomar este texto sin tomar en cuenta el contexto, se podría decir que está haciendo referencia al poder de la confesión. Texto que toman en nuestras congregaciones para hablar acerca del poder de la confesión, que no tiene nada que ver con eso. Porque cuando tomamos en cuenta el texto precedente, que es el verso 1, nos daremos por enterado que está refiriéndose a las consecuencias que se darán en el aspecto negativo a todo aquel que sirva de fiador de otros, y más cuando es fiador de su enemigo. O sea, tú das una palabra y te comprometes ante otros por otros, pues es lo que dice el texto: has quedado, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. El texto dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, el verso 1, verso dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es de eso lo que viene hablando. Aquí uno está hablando del poder de la confesión, del confesar, de que todo lo que tú confieses te va a venir, porque si confiesas lo bueno, te viene lo bueno, y si confiesas lo malo, te viene lo malo. Eso tiene que ver con el poder trascendental, con la metafísica, con la cibernética, con el yoga, con la ciencia cristiana, con esa basura que está metido dentro de la iglesia, con la superfe, con lo que llaman la superfe, que de fe no tiene nada, porque la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. O sea, por fe yo no debo decir que no tengo cáncer cuando lo tengo, pero por fe yo debo creer y afirmar que aunque el cáncer está, yo soy sano, porque la palabra dice que yo estoy sano. O sea, yo deposito mi fe en lo que Dios ha dicho, no en mis caprichos, ni en mis vanidades, ni en mis presunciones. Eso no es fe. Entonces, acá el pasaje no te está hablando del positivismo, no te está hablando de lo que tú dices te va a llegar o te va a venir. No es eso. Está hablando de que si tú sales de fiador de tu amigo, y si tú empeñas tu palabra ante un enemigo o por un enemigo,
Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Eso es lo que quiere decir el texto. Segundo ejemplo, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Eso está escrito en Lucas, el capítulo 6, verso 38. Esto es lo expresado por Jesús. Pero oiga bien esto. A menudo este pasaje es tomado en nuestras congregaciones para hacer la recolecta de las ofrendas y es llevado al ámbito del dinero. Cuando analizamos el contexto precedente, que se compone de 11 versículos, nos daremos cuenta que no tiene nada que ver con dinero. El mensaje de Jesús es enseñar la generosidad que se debe tener para ser solícitos en el transmitir amor, perdón, misericordia, que de esta forma se puede cumplir el principio de reciprocidad. O sea, da y se os dará, que amor, perdón y misericordia. De eso es lo que Jesús viene tratando. Es una hilación de pensamientos. Jesús viene hablando acerca de eso, del ser generoso para transmitir amor, perdón, misericordia, bendecir al que te maldice, orar porque tú traes y te persigue. Entonces Jesús dijo, da y se os dará, que esto, y usted va a recibir eso en reciprocidad. Como principio se va a cumplir. Pero no está hablando de dinero. No está hablando de dinero. El tercer ejemplo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está escrito en primera carta a Corintios 2:9. Si tomamos este texto sin tomar en cuenta el contexto, le vamos a dar una interpretación escatológica, por ende relacionada al futuro, cosa que vi y oí en lo personal, porque estaba en el congreso de un predicador que tiene 3 soles, que según es profeta, y tomó este texto para hablar acerca de cosas que Dios tiene preparadas para el futuro, que no tiene nada que ver con el futuro. No tiene nada que ver con el futuro. Cuando tomamos en cuenta el verso 10 del mismo capítulo, nos daremos cuenta que aquello a lo cual Pablo está haciendo referencia no tiene nada que ver con el futuro, sino con cosas que se le dieron a conocer por revelación. Según el contexto precedente y el subsecuente, el apóstol está haciendo referencia es al misterio de la cruz, tema concerniente a la gracia. En el verso 10 del mismo capítulo tenemos el complemento que nos da una respuesta. Dice, antes bien como está escrito, el verso 9 del capítulo 2 de primera carta a Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 2, pero Dios nos las reveló. Oiga, verso 10, pero Dios nos las reveló en el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Que Dios nos reveló, según el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombre. Pero no son cosas que Dios tiene preparadas para el futuro, son cosas que ya Dios se las reveló a Pablo, y Pablo las presentó y las escribió, y que se nos tienen que ser nosotros iluminadas de lo que ya está revelado. Que la iglesia no estudia las escrituras, solamente lee y por encima dice lo que está escrito. O sea, entran en lo que se conoce el hiperliteralismo, dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir, y ese es el problema del que lee Biblia y no estudia. Y en eso tenemos la iglesia sumergida, y por eso la iglesia está sumergida en falsa doctrina, en paradigma, en mentira, en engaños, en filosofía, en pensamientos de hombre, y en tradición, en religión, en catolicismo romano, y para ustedes contar. Ahora, si nosotros observamos atentamente, lo que hizo posible una buena interpretación del pasaje anterior fue haber tomado en cuenta el texto con su contexto. El cuarto ejemplo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, según lo que Pablo registró en Romanos 3:10. Si tomamos este texto sin usar el contexto, se puede alegar en una forma literalista que no hay justo en la iglesia,
Pero el verso 24 del mismo capítulo dice todo lo contrario. Esto es que, como está escrito, no hay justo ni uno. Eso está presentado en Romanos 3:10. Pero en Romanos 3:24 dice todo lo contrario. Vamos a ver qué dice el texto. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que, según lo que Pablo está presentando, está hablando del hombre antes de la cruz y está hablando del hombre después de la cruz. Ya, o sea, antes de la cruz no es justo ni un uno. Después de la cruz todos fuimos justificados. De modo que todo aquel que crea y acepte el plan de salvación de lo que se dio en la cruz del Calvario, los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, tanto como la redención, remisión y propiciación, que nos llevó a un estado de regeneración, que esto es producto de que Dios impartió su justicia, impartió su vida en nosotros. Entonces, ya en esa posición, entonces todos somos justos dentro de la iglesia. Entonces no podemos decir que no hay justo ni un uno, porque estamos sacando el texto de su contexto y estamos presentando es un pretexto o una falsa doctrina. Reitero, podemos aprender a través de estas reglas de interpretación el texto con su contexto, que Pablo en el verso 10 está presentando la condición del hombre antes de la cruz, pero en el verso 24 presenta la condición del hombre después de la cruz, y afirmar que sí hay justo, y es una afirmación de Pablo, es una verdad, que sí hay justo en la iglesia, hasta el punto que Pablo en segunda carta a Corintios, el capítulo 5, verso 21, alega que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El quinto ejemplo, óigase bien, lo que está escrito en primera carta a Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, somos dignos de lástima. Según lo que está escrito fuera de su contexto, Pablo dice que nosotros quienes esperamos en Cristo somos la gente más miserable del mundo y digno de lástima. Pero el tomar en cuenta el contexto podrá entender que Pablo está afirmando que en el caso de que Jesús no haya resucitado, obtendremos una posición de lástima y conmiseración. Analicemos el contexto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea que el texto 19 dice, el verso 19 debe decir, verso 19 de la primera carta a Corintios 15 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de misericordia de todos los hombres. El verso 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Sexto ejemplo, estamos dando acerca del texto con su contexto. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es un texto que se ha tomado para decir y afirmar erradamente, tergiversadamente, distorsionadamente, y todo lo que usted pueda añadirle a los sinónimos, que Jesús venció al diablo en la cruz. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús venció al diablo en la cruz. Eso no es bíblico, eso no es escritural. Solo que tomaron este texto, lo sacaron del contexto y lo lanzaron así. Y ya Cristo venció al diablo en la cruz. Cuando bíblicamente Jesús murió totalmente derrotado, lleno de pecado, como un maldito, lleno de maldición, porque Dios causó tu derrota, la causó en Jesús. Agarró tu pecado y lo puso sobre Jesús. Agarró tu muerte y la puso sobre Jesús. Y agarró tu maldición y la puso sobre Jesús. Agarró mi pecado y lo puso sobre Jesús. Agarró mi muerte y la puso sobre Jesús. Y agarró mi maldición y la puso sobre Jesús. O sea, que hubo en la cruz del Calvario el misterio del cambio. De modo que Cristo en la cruz del Calvario fue totalmente derrotado por Dios. Dios causó tu derrota en Jesús. Dios causó mi derrota en Jesús. Pero Jesús no venció el diablo en la cruz. Vamos a demostrar esto. Leyendo este pasaje sin tomar en cuenta el texto precedente y el subsecuente, a meros rasgos podemos decir que tales principados y potestades se refieren a demonios o a seres espirituales. En este pasaje, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa,
cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la ilación de pensamiento, el fondo cultural y el contexto, nos podemos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley, a los gnósticos, místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de reposo, que tiene que ver con fiestas anuales, luna nueva, que tiene que ver con observaciones mensuales, o en día de reposos, que es el sábado, observancia semanal. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea que de los principados y potestades de la cual está hablando Pablo en Colosenses no tiene que ver con demonios. Tiene que ver con estas autoridades que representaban la ley, el Sanedrín, los místicos, gnósticos, adoradores de ángeles y falsos maestros que querían desviar a los colosenses de la doctrina. Ahora, pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes tales como los que representaban la ley, los gnósticos, místicos, que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Ya eso quedaría en segundo renglón en el mundo espiritual. Pero oído, lo otro que tenemos que aprender es que este texto y despojando los principados y los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, no se puede tomar como para hablar del triunfo de Jesús sobre los poderes de la tiniebla, en una forma directa sobre el diablo y los demonios. Porque Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Eso es lo que dice el que escribe el libro de los Hebreos. Venció al que tenía el imperio de la muerte, a través de la muerte, entonces al diablo. O sea, que Jesús para vencer al diablo, primero tenía que vencer la muerte. De modo que Jesús en la cruz del Calvario, cuando dice consumado es, lo que está consumado es el cumplimiento de la ley para darle inicio a una dispensación de la gracia. Pero en la cruz del Calvario Jesús no venció al diablo. Jesús para vencer al diablo tenía primero que vencer la muerte. Y venciendo la muerte, vencer los principados y las potestades, y vencer el Hades, y vencer todo lo que tenga que ver con lo que son sus enemigos. Pero oído, no me tome este texto para hablar de que Jesús venció al diablo en la cruz, porque eso no está bíblico. Eso es descontextualizar todo esto. Eso es sacar el texto de su contexto. Ese es el grave problema. Por años se nos han venido enseñando de que Jesús venció al diablo en la cruz, y eso es totalmente falso. Eso no es bíblico, eso no es escritural. El séptimo ejemplo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A largos rasgos, leyendo este versículo sin tomar en cuenta el contexto, podemos afirmar que lo que produce la fe en el creyente es la palabra, posición que teológicamente, exegéticamente está totalmente descontextualizada y desvirtuada de nuestra creencia. Vuelvo a repetir, cuando dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, lo que está escrito en Romanos 10:17, a largos rasgos, leyendo este versículo sin tomar en cuenta el contexto, podemos afirmar que lo que produce la fe en el creyente es la palabra, posición que teológicamente y exegéticamente está totalmente descontextualizada y desvirtuada de nuestras creencias. Si analizamos el pasaje completo, respetando la ilación del pensamiento, del mensaje que está transmitiendo Pablo, su referencia es a la fe que produce el mensaje de la buena nueva que anuncia a Cristo como el Salvador. Dicho mensaje le va a producir fe es al incrédulo, no a la iglesia. O sea, Pablo en Romanos 10:17 no viene hablando de la palabra que le produce la fe al creyente, sino de la predicación del evangelio, anunciando el mensaje de Cristo que le produce la fe al que no ha creído. De eso es lo que Pablo viene hablando. Dice, ¿más qué dices?
cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando no con la iglesia, le está escribiendo a la iglesia, pero no tiene nada que ver con la iglesia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, oído esto, como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues ahí Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Ya? De eso es lo que Pablo viene desarrollando. Entonces, dice en el verso 17, porque esto es hasta el verso 16, sigue el verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, que de la palabra que Pablo viene hablando, es de la predicación del evangelio que anuncia a Jesús como el Mesías, como el Salvador, y que dicha palabra, que es el evangelio, va a producir la fe a un mundo que no cree. Pero no está hablando de una palabra que le produce fe al creyente, porque la fe en el creyente es producto del nuevo nacimiento. Acuérdense que la fe en sustancia y en naturaleza es la misma, pero en operaciones es diferente. Explico. Tenemos la fe como fruto, que es el carácter de Dios en el creyente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos la fe como don, el don de fe, que es el resultado de la morada del Espíritu de Dios en el creyente. Y tenemos la fe para salvación, que es la que produce la predicación del evangelio al mundo que se pierde. De esta fe es la que viene hablando el apóstol Pablo en Romanos 10:17, pero no lo tomes para la iglesia, porque es totalmente desvirtuado y descontextualizado de la verdad. Entonces, aquí hemos presentado verdades de textos, pasajes que se descontextualizaron, se sacaron del contexto y tuvimos un pretexto y presentamos una supuesta verdad a la iglesia, y la iglesia aplaudió, y la iglesia dio gritos de júbilo, y la iglesia dio gritos de guerra, y a su nombre gloria y fuerte de paso para el Señor. Y resulta que están dando gritos de júbilo, gritos de guerra, aplaudiendo ante una falsa doctrina que le está presentando un hombre que ni siquiera sabe lo que está presentando, porque no es un estudioso de las Escrituras, sino es un lector de las Escrituras, y eso es un grave error. De modo que nosotros tenemos que aprender lo que son los códigos y reglas de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica, para ser buen estudioso de las Escrituras y por ende presentar un buen mensaje a la iglesia y llevarlos a conocer el pensamiento de Dios, para formar un carácter y que a causa de eso sean ascendidos y sean promovidos por Dios en el reino. ¿Ok? Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. Seguiremos con el estudio acerca de lo que son códigos y reglas de interpretación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com
Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.